Padre Celestial, este es un sábado de gran solemnidad. Qué lindo ver esta gran cantidad de jóvenes ansiosos de serte fieles y de terminar la obra que tú has encomendado a la iglesia aquí en Guatemala. Te rogamos, Señor, que al trazar tu palabra, que tú obres a través de este tu instrumento, que todos los presentes puedan escuchar tu voz y solo tu voz. Ilumina nuestra mente, abre nuestros corazones, llénanos de tu Espíritu Santo. Te pedimos esto en el precioso nombre, que sobre todo nombre, el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. El pueblo de Israel estaba deseoso de tener un rey como todas las naciones circundantes. Y por esa razón presionaron tanto al Señor que finalmente el Señor accedió al deseo que ellos tenían. Y fue necesario buscar a un candidato para ser el primer rey de Israel. Y todos sabemos el nombre de ese rey. Se llamaba Saúl, hijo de Cis. Ahora, la Biblia nos da una descripción física de Saúl. Era el hombre más prominente entre el pueblo. Quiero leer en 1 de Samuel el capítulo 9 y el versículo 2, la descripción física que se da de Saúl, el primer rey de Israel. Vamos a estar mucho allí en 1 de Samuel, así que guarden su lugar en ese capítulo. Dice así: y tenía él, Cis, un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Fíjense la descripción: joven, hermoso, el más alto en Israel. Ahora, mis queridos jóvenes, a veces nosotros como seres humanos tenemos la tendencia de calibrar a la gente de acuerdo a su posición, su fama, su educación, su fortuna, su carisma y su atractivo físico, más bien que por las cualidades que posiblemente no aparecen en la superficie. Ahora, es importante recordar que Saúl fue escogido por Dios, porque Dios vio en Saúl un gran potencial. Tenía grandes cualidades, según hemos leído. Dios lo escogió. En 1 Samuel 9:17 encontramos la declaración de que Dios fue el que escogió a Saúl, sabiendo que tenía gran potencial. Dice allí: y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará a mi pueblo. No solo eso, sino que la Biblia nos dice que Saúl recibió una efusión del Espíritu Santo cuando fue llamado para ser rey. En 1 Samuel el capítulo 10 y el versículo 6, 1 Samuel 10:6 nos dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, está hablando de Saúl, y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Otra forma de decir conversión. Un hombre hermoso, un hombre de apariencia imponente, joven, el más alto de todos, escogido por Dios con gran potencial y lleno del Espíritu Santo. Ahora, Samuel estaba muy impresionado con Saúl. En 1 Samuel 10,
y el versículo 23 y 24 encontramos la opinión de Samuel en cuanto a Saúl. Dice: entonces corrieron y lo trajeron de allí. Ahora lo van a introducir al pueblo. Y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? Que no hay semejante a él en todo el pueblo. Pueden casi escuchar la emoción de Samuel diciendo: fíjense, el más alto, más hermoso, que tiene carisma, este es el que escogió Dios para ser rey de Israel. Samuel estaba muy impresionado con Saúl. El pueblo también se impresionó con Saúl. La última parte del versículo 24 nos dice: entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Pero todos sabemos que a pesar de sus cualidades externas, Saúl se llenó de orgullo por su posición de poder. Su posición, su capacidad se le fue a la cabeza a pesar de sus cualidades externas. Y como resultado, Saúl practicó una desobediencia tras otra, hasta que finalmente Saúl, este hombre que tenía gran potencial, que tenía todas las cualidades externas, terminó su vida suicidándose. Y por lo tanto era necesario ahora escoger a un nuevo rey para reemplazar a Saúl. Así que en el capítulo 16 de 1 de Samuel, Dios le da una orden a Samuel de ir a buscar al sucesor de Saúl. Dice allí: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ahora hay un detalle muy interesante aquí. A veces uno no solamente tiene que conseguir lo que la Biblia dice, sino lo que la Biblia no menciona. A veces lo que no menciona es igual de importante. Dios le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí, porque Dios le dijo: de los hijos de Isaí yo me he escogido un rey. Pero Dios no le mencionó el nombre del hijo. ¿Ustedes creen que Dios sabía cuál de los hijos iba a ser el rey? Lógicamente que sí. Pero Dios no le reveló el nombre a Samuel. Le dijo sencillamente: ve a la casa de Isaí, que yo me he provisto de uno de sus hijos un rey para Israel. Y vamos a encontrar que hay una razón por la cual Dios no le dijo el nombre a Samuel, porque quería enseñarle una gran lección. Ahora, cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, descubrió que Isaí tenía 8 hijos. Así que, como era costumbre, Samuel le dice: tráiganme a sus hijos, uno por uno, de acuerdo a su edad, del mayor hasta el menor. Así que Isaí trae a sus 3 primeros hijos, que son los únicos que se mencionan por nombre. Significativo eso. Los únicos que se mencionan por nombre son los primeros 3. Vamos a leer en 1 Samuel 16 y vamos a leer el versículo 6 y el 8 y 9. Vamos a pasar por alto el 7 por ahora, para darse cuenta por qué. Versículo 6 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, que era el mayor, y dijo: de cierto, delante de Jehová está su escogido, tiene que ser el mayor. Dios dice: no es. Versículo 8: entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová.
Y ahora está quedando medio perplejo Samuel. Y luego en el versículo 9 dice: luego hizo pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a este ha elegido Jehová. Los tres mayores mencionados por nombre, ninguno de los otros hijos, sino hasta David, fue mencionado por nombre. Y vamos a encontrar una razón funcional por la cual se mencionan los nombres de estos tres. Así que Samuel está medio perplejo. Pasan los tres mayores, Dios dice ninguno. Luego pasan los otros hasta el hijo número 7, Dios dice ninguno de estos. Y entonces ahora Samuel le dice a Isaí: no tienes más hijos, porque Jehová me ha dicho que de tus hijos va a venir el rey de Israel. ¿No tienes otro hijo por ahí? Y quiero que noten la perspectiva que tenía Isaí de David. Ahora, antes de leerles los versículos, quiero leerles el versículo que pasé por alto, el versículo 7. ¿Por qué es que Dios no le mencionó el nombre el nombre del futuro rey a Samuel? Porque la tendencia de Samuel iba a ser pensar que era entre los mayores que Dios iba a escoger el rey. Pero Dios le había advertido algo a Samuel. En el versículo 7 nos dice lo que Dios le advirtió. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, como hiciste con ¿quién? Con Saúl, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira ¿qué cosa? Jehová mira el corazón. Dios le está diciendo a Samuel: no pienses que porque son los mayores, uno de esos va a ser el rey. No haga lo mismo que con Saúl, mirando su estatura, su apariencia física, la manera en que sobresale. Eso es lo que miran los seres humanos, pero Dios mira el corazón. Así que ahora Isaí, fíjese el concepto que tenía Isaí de su propio hijo David. Le dice: sí, tengo otro hijito, y ese hijito que tengo es un pastor de ovejas. Y Samuel está pensando: ese no puede ser. Como que se le olvidó lo que le dijo Dios: no mire lo que está delante de sus ojos, mire lo que está en el corazón. 1 Samuel 16, 11 y 12. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era un niño bonito, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. No tenía ninguna pinta de guerrero. Y luego dice: entonces Jehová dijo: levántate, úngelo, porque este es. Samuel evaluó equivocadamente la situación. Cuando pasan los tres mayores, este tiene que ser, este tiene que ser, este tiene que ser, y luego indudablemente los otros, será este, ninguno. Y Dios escoge al más jovencito, que no es guerrero, es pastor de ovejas, para ser el rey de Israel. Samuel miró lo que estaba delante de sus ojos, pero Dios miraba el corazón. Ahora, ¿cómo veía Saúl a David? Ustedes conocen la historia. Israel había ido a batallar con los filisteos, y había un gigante que se llamaba Goliat. Todos los días salía de mañana y de tarde para desafiar los ejércitos de Israel.
Y todo Israel temblaba y temía delante de este gigante. Y llega David con algunas provisiones para sus hermanos que envió el padre. Y David oye al gigante y dice: ¿quién es este gigante para desafiar a los ejércitos del Dios vivo? Y dice: yo quiero una entrevista con Saúl. Y Saúl va, él va a donde Saúl. Y le dice a Saúl: oye Saúl, ¿quién es este gigante que insulta a los ejércitos de Dios? Yo voy, yo peleo con el gigante. ¿Cómo miró Saúl a David? 1 Samuel 17:33. Dice: dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿Qué es lo que estaba mirando Saúl de David? Lo mismo que Samuel, lo que estaba donde delante de sus ojos. Pero Dios estaba mirando su corazón. Ahora, ¿cómo miraban los hermanos de David a su hermano? El capítulo 17 nos lo dice. 40 días y 40 noches el gigante había salido para desafiar a Israel mañana y tarde. Y en esos 40 días no se había presentado ni un solo guerrero de Israel para ir a pelear contra el gigante. Todo el mundo le tenía miedo. Ahora llega David al campo de batalla. Note lo que dice 1 Samuel 17, el versículo 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Es decir, Israel, todos están con miedo. Nadie se atreve a ir a pelear con el gigante. Ahora, ¿ustedes recuerdan que se mencionaron los nombres de los tres mayores? Ahora vamos a descubrir la razón por la cual se dieron los nombres de los primeros tres. Es porque los primeros tres fueron allá con Israel para la batalla, pero ninguno se presentó para pelear contra el gigante. Es decir, eran cobardes, por eso Dios no los escogió. Se van a mencionar ahora los tres nombres. En el versículo 13 dice: y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama, y David era el menor. Ahora sabemos que los tres mayores eran cobardes porque ninguno se atrevía a ir a pelear contra el gigante. Sigue diciendo: siguieron pues los tres mayores a Saúl. Y entonces cuando los hermanos oyen que David dice: yo voy y peleo con ese gigante, nuevamente ellos están mirando lo que está delante de sus ojos. Porque dice este mismo pasaje, 1 Samuel, el capítulo 17 y el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Y David está pensando: no he venido para verla, sino para pelearla. Ahora yo pregunto: ¿cómo miró Goliat a David? Ustedes recuerdan la historia. David desciende allá donde está el arroyo, en un lado, y el gigante está en el otro lado. Y la Biblia nos describe cómo el filisteo vio a David. 1 Samuel 17, 42 al 44 dice: y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y yo daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo.
Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo muy interesante. ¿Cómo miró Samuel a David? Como un niñito pastor de ovejas. ¿Cómo miró el pueblo a David? De la misma manera. ¿Cómo consideró Saúl a David? Tú no puedes ir a pelear, tú eres muchacho. ¿Cómo lo miraron los hermanos de David? No puedes pelear contra ese gigante. ¿Cómo lo miró Goliat? Todos estos vieron a David no por lo que era en su corazón, sino por lo que estaba delante de sus ojos. Es decir, ellos veían lo que era actual y no lo que era potencial. Pero Dios no veía la apariencia externa de David. Dios miraba su corazón. Dios sabía que David era un poderoso guerrero, a pesar de que todo lo externo parecía indicar lo contrario. Esta historia me ha enseñado a mí grandes lecciones. Yo tuve el privilegio de enseñar teología 6 años en nuestra Universidad Adventista en la ciudad de Medellín, Colombia. Centenares de alumnos pasaron por los salones de clase y tuve el privilegio de enseñarles. En ese tiempo, en los días de mi mocedad, tenía la tendencia de evaluar a los alumnos de acuerdo a su rendimiento académico. Había alumnos que eran estelares, es decir, sacaban las mejores notas casi sin ningún esfuerzo. Y yo pensaba dentro de mí, estos muchachos van a ser un éxito en la obra del Señor, porque son académicamente brillantes, sacan la mejor nota, 5, que es la nota más alta en Colombia. Había otros alumnos que carecían de carisma, que a pesar de que estudiaban mucho, como que no rendían, tal vez no tenían método o no les alcanzaba la inteligencia para rendir académicamente. Yo decía, estos muchachos no van a hacer mucho en la obra. Así pensaba yo. Pero desde ese tiempo han pasado décadas y he podido observar a esos alumnos después que pasaron por los salones de clase. Algunos de los alumnos, y perdonen la expresión, por los cuales yo no daría 10 centavos, han llegado a ser algunos de los obreros más capaces y de más éxito en la obra de Dios. Mientras que algunos de los alumnos que eran estelares ya ni siquiera son adventistas del séptimo día. Miraba lo que estaba delante de mis ojos. Pero Dios quiere que nosotros miremos a la gente por lo que está delante de nuestros ojos, sino que miremos el corazón. Que no miremos lo actual, sino que miremos lo que es potencial. Hace un par de días fui al mercado de artesanías aquí en Guatemala, en la ciudad vieja. Posiblemente algunos de ustedes han ido. Algo que me atrajo la atención fue, me imagino que era evangélico, con una Biblia en pleno sol, sudando la gota gorda, predicando a los que entraban y salían del mercado, a voz en cuello. Y la tendencia a veces es pensar y decir, ¿para qué este hombre pierde el tiempo? Si nadie le va a hacer caso, está hablando ahí en voz fuerte y la gente está comprando y vendiendo, están llegando los camiones y la gente se está moviendo. ¿Quién le va a hacer caso a este tipo? Pero ¿saben algo? Nos lleva una ventaja a muchos de nosotros porque por lo menos estaba testificando. Ahora, yo tuve una experiencia similar a esta. Cuando yo enseñé teología en Colombia, los alumnos desarrollaron un proyecto. Y el proyecto era ir al Parque Bolívar en la ciudad de Medellín, donde queda la catedral. Y lo que hacían era llevar un
sistema de amplificación con un micrófono. Y entonces la persona que invitaban a predicar se paraba en una banca y se ponía a predicar allí en público, en el parque, a los que pasaban. A mí me invitaron varias veces para predicar allí. Imagínense, parados en una banca y la gente pasando y uno está predicando un mensaje allí. Ahora, lo que hacíamos era, después del sermonete, invitábamos a la gente a seguirnos a la iglesia para una reunión evangelística. Y lo recuerdo súper bien, y hay un joven que me recuerda cada vez que lo encuentro, que una vez que yo fui a predicar allá en el parque, un muchacho de apellido Mejía, adicto al bazuco, es una combinación de diferentes clases de drogas, nada más el nombre lo dice, bazuco. ¿Sabe lo que es una bazuca, verdad? Bajo la influencia de las drogas, en harapos, maloliente, llegó allí y empezó a escuchar. Cuando invitamos a la gente a ir a la iglesia, este joven que vivía en la calle nos siguió hasta el templo. Para hacer una larga historia corta, el Señor transformó la vida de este muchacho por el cual nadie hubiera dado ni un solo centavo. Este muchacho, yo tuve el privilegio de bautizarlo. No solo tuve el privilegio de bautizarlo, sino este muchacho estudió teología en Medellín y llegó a ser pastor. Antes de ser pastor fue un colportor de éxito y ahora vive en los Estados Unidos y trabaja en la obra del Señor. ¿Quién hubiera pensado que alguien así pudiera llegar a ese punto? Mis apreciados jóvenes, debemos aprender a mirar a la gente como la mira Jesús. No lo que está delante de nuestros ojos, sino lo que está en el corazón. Como le mencioné, he tenido el privilegio de vivir en Latinoamérica muchos años. La gente me pregunta por qué hablo bien español, un gringo que habla español. Me dicen sin acento, no me consta. Yo crecí en Venezuela. Viví desde los 5 hasta los 14 años en Venezuela. Mi papá fue presidente de la misión venezolana occidental en Barquisimeto primero y luego en la misión venezolana oriental. En ese tiempo solo había 2 misiones en Venezuela. Y uno de los lugares que le tocaba visitar a mi papá cuando fue presidente de la misión oriental era una región en el sur de Venezuela que se conoce como la Gran Sabana, donde están los indios Davis. En ese tiempo tenían ese nombre. La única forma de llegar a ese lugar en esa época era en avioneta, porque no había carretera. Ahora sí hay carretera, pero en esa época no había carretera. Y la avioneta solamente volaba una vez por semana. Así que a mi papá le tocó ir, creo que 2 veces mientras fue presidente, para visitar la Gran Sabana. Ahora, en ese tiempo, los indios de la Gran Sabana se ganaban la vida minando diamantes, porque hay muchos diamantes en esa región de Venezuela. Ahora hay mucho más control que antes. Y mi papá, un día, los indios le dijeron, ¿quiere ir a ver cómo nosotros sacamos diamantes? Él dijo, sí, cómo no, y fue con ellos. Pasaron todo el día allá.
Al final del día le regalaron a mi papá 22 diamantes chiquiticos, pequeñitos, que todavía mi papá los conserva en un sobrecito. Pero ¿saben lo que es interesante? ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez un diamante en bruto? Es decir, un diamante sin cortar y sin pulir. ¿Ustedes han visto alguna vez en la playa cuando un vidrio está mucho en el mar, que cuando viene el vidrio a la playa está opaco, así liso, sin brillo? Así es un diamante sin cortar. ¿Quién se imaginaría que ese diamante valdría algo? Hasta el día de hoy yo miro esos pequeños diamantes, yo lo que veo es unas piedritas opacas sin brillo. Pero en las manos de un experto, esas piedras pulidas y cortadas llegan a ser una gema sin par. Porque el diamante no solamente es blanco, el diamante tiene todos los colores del arco iris. ¿Qué estoy diciendo? Los seres humanos son diamantes en bruto. Tenemos la tendencia a verlos por lo que está delante de nuestros ojos. Oh, no, ese no tiene esperanza. Ese no, el Señor no lo puede usar. No tiene carisma. No sabe hablar. Pero Dios no mira a la persona por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser, por medio de su gracia. No mira lo que es actual, sino que mira lo que es potencial. Dios siempre ha obrado así. Déjenme darles un ejemplo bíblico. Los hijos de Jacob. ¿Qué grupo tan disfuncional? Tomemos en primer lugar a Simeón y Leví. Siquem, el hijo de Hamor, tuvo relaciones sexuales con Dina, la única hermana que tenía estos dos hermanos, y la dejó embarazada. Pero Siquem quería a Dina y quería casarse con ella. Así que le dice, habla con Jacob y le dice: mira, Jacob, yo quisiera que Hamor, que Siquem, mi hijo, se case con Dina, tu hija. Y Simeón y Leví están escuchando. Y Simeón y Leví le dicen a Hamor: no hay ningún problema. Permitimos que nuestra hermana se case con Siquem, pero con una condición. Y es que todos los hombres de Siquem, porque la ciudad también se llamaba Siquem, todos los hombres de Siquem se circunciden. Siquem dijo: está bien. Y todos los hombres de Siquem se circuncidaron. Y al tercer día, cuando el dolor era más intenso, Simeón y Leví se lanzaron contra todos los habitantes de la ciudad de Siquem y los mataron a todos. Así eran Simeón y Leví, salvajes. ¿Y qué diríamos de Rubén, el mayor? Cobarde, que no se atrevió a librar a José y hablar: esto está mal, compañeros. No, digo, yo lo libro más tarde. Y no solo eso, sino que se acostó con la concubina de su propio padre, Rubén. ¿Y qué diríamos de Judá? Que se acostó con Tamar, la esposa de su propio hijo. ¿Quién hubiera dado 10 centavos por esta gente? Pero Dios no los miró por lo que eran, sino por lo que podían llegar a ser. Y para mí esto es lo extraordinario. Solamente les he dado algunas ilustraciones de los tres, pero los otros eran iguales. Lo más extraordinario, mis queridos jóvenes, es que los nombres de estos 12, con la excepción de uno, estarán inscritos en las puertas de la Nueva Jerusalén por la eternidad, incluyendo el de Rubén, incluyendo los de Simeón y Leví,
incluyendo el nombre de Judá, porque Dios no vio en ellos lo que eran, sino lo que podían llegar a ser por la gracia del Señor. ¿Y qué diríamos de los 12 apóstoles? Pedro el bocón, que siempre ponía la lengua en cuarta antes de poner el cerebro en primera. El guerrillero Simón el celote. Los hijos del trueno, Andrés y Juan. Mateo, quien trabajaba con el ministerio de Hacienda. Tomás, el filósofo que todo lo dudaba. El político Judas, que era el más inteligente y el más alto, el que parecía tener más posibilidades de tener éxito. ¿Quién hubiera dado 5 centavos por estos analfabetos? Sin embargo, con la excepción de Judas, los nombres de los 12 apóstoles estarán grabados por la eternidad en los fundamentos de la santa ciudad. Porque Dios no vio en ellos lo que eran, sino lo que podían llegar a ser por su gracia. Tomemos el caso de Pedro. Ustedes recuerdan en el tribunal de Pilato lo que pasó con Pedro. La tercera vez negó que tenía alguna asociación con Jesús y lo hizo con malas palabras. Estaba muy seguro de sí mismo. Cuando le preguntaron si él había sido discípulo de Jesús, dice: no, yo no fui. Y no era porque era cobarde. Pedro no era cobarde. Pedro sacó la espada y estaba dispuesto a defender el reino de Jesús. El Espíritu de Profecía dice que era porque tenía vergüenza de que lo asociaran con Jesús, el que estaba siendo ultrajado. Este Pedro, en solamente un periodo de un poco más de 40 días, se llevó en él una transformación radical. El que uno nunca hubiera pensado que podía ser útil en la causa de Dios, después del día del Pentecostés, ahora es otro hombre. En Hechos 4:13 nos dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras, la palabra griega, la palabra agrámatos, que significa que no sabían gramática, se podría traducir analfabetos. Y luego dice: y del vulgo, la palabra griega es idiotes. Y letrados e idiotas se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Que habían estado con Jesús. ¡Qué transformación tan radical en pocos días! Cuando Pedro recibió la efusión del Espíritu Santo. Y tan diferente era Pedro que cuando al final de su vida lo iban a crucificar, le dijeron: haz una última petición. Y Pedro dijo: mi última petición es que me crucifiquen con la cabeza para abajo, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. ¡Qué cambio tan radical! Jesús no lo miró por lo que era, sino por lo que podía llegar a ser. Vio el potencial en Pedro. Nosotros debemos ver en cada persona el potencial que Dios tiene para esa persona. Permítame darles otra historia bíblica. La historia de Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Hechos 15, 36 al 41, tiene el relato. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor.
para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra, porque Juan Marcos se había desanimado en Panfilia. Era demasiado difícil el trajín de la predicación, demasiados peligros, se desanimó y se fue. Y Pablo lo evaluó diciendo: este muchacho no sirve para nada, porque abandonó la obra. Versículo 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos, es decir, entre Bernabé y Pablo, que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Aún el gran apóstol Pablo calibró a Juan Marcos por lo que era y no por lo que podía llegar a ser. Pero gracias a Dios, el apóstol Pablo más adelante reconoció su error y le pidió perdón a Juan Marcos. Permítame leer desde el Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles 137 y 138. La hermana White primero habla del desánimo, el desaliento de Juan Marcos. Dice: allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. Tenía todavía que aprender a arrostrar el peligro, la persecución, la adversidad con corazón valiente. Luego ella comenta la reacción de Pablo. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorablemente y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonase el ministerio, porque veía en él cualidades que le habilitarían para ser un obrero útil para Cristo. En años ulteriores, su solicitud por Marcos fue ricamente recompensada, porque el joven se entregó sin reservas al Señor y a la obra de predicar el mensaje evangélico en campos difíciles, bajo la bendición de Dios y la sabia enseñanza de Bernabé. Se transformó en un valioso obrero. Pablo se reconcilió más tarde con Marcos y le recibió como su colaborador. Qué hermosa historia. Nosotros debemos ver a la gente como la ve Jesús, no por lo que son, sino por lo que pueden llegar a ser. Quiero leerles algunas citas del Espíritu de Profecía, ya cerca del fin de nuestro estudio de hoy. Estas son citas donde la hermana White habla del valor de un alma. ¿Saben? Cada persona al lado de la cual nosotros pasamos es un alma preciosa a la vista de Dios, un candidato para el reino. ¿Qué hacemos nosotros cuando casualmente nos encontramos con personas? El otro día estaba echándome un baño sauna ahí en la casa del hermano Piño. Estaba un joven ahí dentro del baño sauna. Empezó a llorar. Entablé una conversación con él. El hermano Piño habló con él. Le dio la dirección de la iglesia, animando lo que fuera la iglesia adventista. Uno no sabe, mis hermanos y hermanas, la situación de cada uno. Lo único que podemos saber es que Dios quiere que nosotros trabajemos por las almas, porque una vez que se pierde un alma, esa alma queda perdida para siempre, nunca más va a existir. La sierva de Dios tiene varias citas sobre el valor de un alma. Dice: la pérdida de una sola alma se considera como una calamidad infinitamente mayor que la de todas las ganancias y todos los tesoros de un mundo. La pérdida de un alma. En otra cita dice: un alma que ha aceptado la verdad se considera como de más valor que montañas de oro.
Dice en otra cita, un alma que se salva en el reino de Dios es más valiosa que todas las riquezas del mundo. En otra cita dice, un alma por la cual Cristo murió tiene más valor que el mundo entero. Aún en otra cita, la sierva de Dios escribió, un alma que se salva es de más valor que los mundos. El oro y los tesoros terrenales no se pueden comparar con la salvación de una sola pobre alma. La última cita que quiero leer, un alma tiene más valor para el cielo que todo un mundo lleno de propiedades, casas, tierras y dinero. Debemos esforzarnos al máximo para la conversión de un alma. Quiero terminar con una historia bíblica, la historia de Esteban y Saulo de Tarso. Esta historia es muy interesante. Ustedes saben que el apóstol Pablo, quien antes se llamaba Saulo, era un perseguidor acérrimo de la iglesia. Odiaba a los cristianos y especialmente odiaba a Esteban. Ustedes conocen la historia, se encuentra registrada en Hechos del capítulo 7. Saulo era el cabecilla entre aquellos que estaban a punto de apedrear a Esteban. Dice que todos colocaron sus ropas a los pies de Saulo. Esteban predicó un tremendo sermón en Hechos del capítulo 7. Enfureció a Saulo de Tarso y los que estaban presentes. Dice que crujían sus dientes, sus corazones rugían dentro de ellos por el odio que le sentían. Pero Saulo de Tarso veía algo especial en Esteban. Él sabía que Esteban tenía razón. Lo interesante es que Esteban murió sin saber el potencial que había en Saulo. Esteban no supo que Saulo de Tarso llegó a salvarse por su testimonio. Me gusta pensar cómo será ese encuentro en la patria celestial. Viene Esteban con su cuerpo glorificado caminando en una dirección y de la otra dirección viene caminando Saulo de Tarso. Y Esteban mira, yo sé que Dios me dio ojos nuevos. ¿Saulo? No, Saulo de Tarso. ¿Tú te salvaste también, Saulo? Y entonces Saulo le va a decir a Esteban, mira Esteban, gracias por predicar ese sermón. Gracias por testificar. Por eso es que estoy en el reino hoy. Puede ser que Esteban no haya visto ningún potencial en Saulo, pero Dios sí. Y qué maravilloso será ese encuentro en el reino de los cielos. Mis apreciados jóvenes, este grupo tiene un potencial sin límites en las manos de Dios. Si cada uno de nosotros saliéramos y ganáramos solo uno, habría el mismo número que estamos aquí. Y luego eso se multiplicaría aún más. Y se terminaría la obra del Señor. Quiero preguntar en esta mañana, ¿cuántos de los presentes quieren decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero que tú me des una visión, la visión divina de ver a la gente, cada alma, no de acuerdo a lo que aparentan ser, sino por lo que en realidad son, un candidato para el reino? Señor, yo quiero trabajar este año por lo menos por un alma por la cual el Señor Jesucristo murió y dio su vida, cuyo valor es infinito, que no se puede calcular. ¿Están ustedes dispuestos de aceptar ese desafío de trabajar por un alma en este año? Yo quiero pedirles, por favor, si ese es el deseo y el anhelo de